El libro Didáctica de Matemáticas de Editorial Paidós, cuyas compiladoras son Cecilia Parra e Irma Saiz, presenta un conjunto de aportes y reflexiones que permiten poder conocer el desarrollo de la didáctica de la matemática y el estado de situación en nuestro país a fin de poder contextualizar cada uno de los aportes de cada uno de los autores que están incluidos en esta obra. Me parece sumamente importante poder darles a conocer a las autoras, dado que cuando uno lee un libro o conoce una obra, siempre es importante conocer aspectos de su autor. En este caso, Irma Saiz es argentina, es licenciada en matemática, tiene una maestría en ciencias en la especialidad de matemática educativa por México. Actualmente es asesora en el área de matemática del Consejo General de Educación de la provincia de Corrientes, supervisora académica en proyectos del área matemática en la Dirección de Currículum de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y a su vez es profesora de la Universidad Nacional de Misiones. Cecilia Parra es argentina, licenciada en Ciencias de la Educación y actualmente es directora del Proyecto de Investigación en Didáctica de la Matemática en la Dirección del Currículum de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. La obra forma parte de una colección de didácticas de área, didácticas que remiten a una disciplina: lengua, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, didácticas orientadas por el contenido, como en algún momento las llamó Bernaud. Esto no fue así de manera fortuita, sino que responde a un proceso que se fue acentuando a lo largo de los últimos 20 años, originados, entre otros factores, en el reconocimiento de especificidad de los contenidos en el proceso de aprendizaje. En el caso de este libro, Didáctica de las Matemáticas, Aportes y Reflexiones, el conjunto de autores que están en esta colección va a permitir a cada uno de los lectores tener un panorama de los distintos niveles de desarrollo que se fue alcanzando por cada una de las didácticas. En este caso, creemos necesario poder presentar referencias específicamente al desarrollo de la didáctica de la matemática y puntualmente al estado de situación en nuestro país, a fin de poder contextualizar todos estos aportes de estos autores y darle el sentido a la obra que las autoras quisieron compartir. La didáctica de matemáticas se desarrolla actualmente en varios países, pero es en Francia donde se ha formulado el cuerpo principal de conceptos teóricos propios desde los cuales se reclama actualmente su reconocimiento como disciplina autónoma en el campo científico. Esta disciplina es definida del siguiente modo por la Enciclopedia Universalis. La didáctica de la matemática estudia los procesos de transmisión y adquisición de diferentes contenidos que tienen que ver con esta ciencia, particularmente en situación escolar y universitaria. Lo que se propone en la didáctica de la matemática es describir y explicar los fenómenos que son relativos a las relaciones entre su enseñanza y el aprendizaje. Esta disciplina necesariamente para su comprensión, exige que podamos contextualizarla. Michel Artigue lo realiza de una manera muy gráfica y expresa que la didáctica de la matemática nació en Francia en el marco de un vasto movimiento de la enseñanza científica de los años 60, pero lo ha hecho en cierto sentido rompiendo con los puntos de vista que subyacían a las reformas. Todo el periodo precedente había estado marcado por una centración pura y exclusiva sobre los contenidos. Lo que se trataba era de reducir la distancia entre el saber propio de la disciplina y el saber enseñado. Se trataba de determinar procesos considerados de elementarización de ese saber que autorizaran el pasaje de hacer beneficiar a la enseñanza de la transformación que en el espacio de un siglo había afectado
al edificio matemático. Si nos posicionamos en un punto de vista pedagógico, lo que podemos decir es que la idea que reinaba tenía que ver con que es suficiente saber matemática para saber enseñarla. Ubicándonos en un punto de vista psicológico, las matemáticas modernas debían ser vivas. ¿Qué quiere decir esto? Tanto en su contenido como en su enseñanza se tenía que poner el acento en el rol de la actividad del alumno, desarrollando una pedagogía de este modo de la acción y del descubrimiento. Esto trajo consigo aparejado ciertas desilusiones, que obviamente comenzaron a aparecer y a hacerse manifiestas. ¿Por qué? Porque pusieron en evidencia una insuficiencia de estos dos puntos de vista que les acabo de mencionar. Y de este modo las matemáticas no se habían convertido de manera milagrosa en fáciles de aprender, sino que ciertos objetos de enseñanza que eran a su vez introducidos, mal adaptados y de alguna manera soportaban transformaciones no previstas por los autores de las reformas, hacía que todas estas múltiples innovaciones no permitieran constituir un cuerpo de conocimientos que se considerara confiables. Si bien en este pequeño recorrido que hicimos tuvimos que ir un poquito a la historia, lo que nos permite ver Miguel Artigue es que justamente es desde esta toma de conciencia que nace de algún modo la didáctica de la matemática. Pudiendo contextualizarla es que podemos comprenderla. Y pudiendo tomar distancia a la vez de la matemática y de la pedagogía para desarrollar un campo teórico específicamente adaptado a su problemática y a los métodos de investigación que estaban en condiciones de utilizarse. Ahora bien, ¿cuál es la situación en nuestro país, en la Argentina? En nuestro país, como también sucede en otros países de América Latina, las reformas sucesivas provocaron cambios más o menos profundos en la enseñanza y en el aprendizaje de la matemática. La ausencia de políticas educativas coherentes y sostenidas, relativas a la investigación, la capacitación, los procesos curriculares, provocaron una difusión anárquica de ideas que a su vez fueron altamente dependientes de ciertas circunstancias. Y esto ha producido desarrollos diferentes en diferentes lugares de nuestro país. Y a su vez la coexistencia de teorías o de concepciones didácticas que son contradictorias e incluso superadoras unas de otras en sus génesis históricas. De todas maneras, si tenemos en cuenta a las personas o a las instituciones, se han logrado constituir grupos de trabajo o grupos de investigación que aún estando en condiciones desfavorables, han logrado preservar condiciones de discusión propias que son necesarias para poder producir conocimientos. Las investigaciones y las elaboraciones teóricas que fueron producidas en distintos lugares del mundo se constituyen hoy en los insumos de la búsqueda de respuestas adecuadas a la problemática local. Para que el desarrollo de la didáctica sea favorable, es necesario que la investigación que se haga en didáctica no solamente quede reducida o se contente con teorías o con desarrollos de tipo teórico, sino que tiene que preocuparse por la relación que existe entre estos investigadores y los maestros. Es una perspectiva de respuesta a la demanda social de transformación de la escuela, si no queda solamente en teoría, si no está esta preocupación por el maestro, queda solamente en teorías. Y esto es necesario para una mejor formación y para la elevación del nivel de todos. Por eso también considero importante resaltar que este libro, Didáctica de las Matemáticas, incluye materiales que se han producido justamente para ser dirigidos a los docentes o a todas aquellas personas que estén interesadas en poder profundizar en la didáctica. Uno de los puntos que van a encontrar es que hay una fundamentación teórica que es sólida y que es necesaria también para que se conozca el significado de las opciones y que se pueda comprometer desde la teoría como desde la práctica otras dimensiones que tienen que ver con lo epistemológico.
sumamente necesario también, es la relación con los alumnos, con el conocimiento y con la función que tiene ese saber. Podemos decir entonces que conocer la fundamentación teórica es sumamente importante para poder conocer cuáles son las bases en las cuales está sustentada la didáctica. Otro aspecto muy importante y que se desarrolla en este libro es el análisis didáctico. El análisis didáctico permite a los docentes, permite al lector y a todos aquellos que estén interesados en las didácticas poder apropiarse de la situación y conservar el control sobre ella. Para eso sirve poder realizar análisis de tipo didáctico. Las situaciones que se nos presentan tienen variables y esas variables es importante conocerlas porque nos permiten actuar y nos permiten analizar, explicar y poder comprender lo que está sucediendo. Y otro aspecto también muy importante es que más conocimiento de matemática permite a todas las personas que así lo deseen y que quieran interesarse en la didáctica, poder precisar su relación con el saber, poder interpretar y siendo un poco más específicos, poder comprender qué es lo que sucede en el aula.